Buenos días, caballeros, feliz año y bienvenidos al primer vídeo de este año 2026, que como veis es un paseo geopolítico. Hay que hacer algo por rebajar los excesos de todas estas fiestas tan maravillosas y bueno, pues hacía falta salir al campo. Me habéis estado preguntando algunos de vosotros que si íbamos a tener una revisión de qué ha ocurrido en el año 2025. Incluso podíamos hacer algún tipo de imaginación de qué puede ocurrir en el año 2026. Esto de la geopolítica ficción o de la anticipación geopolítica de la adivinancia me parece menos interesante, pero vamos con una revisión de qué ha estado ocurriendo. Obviamente este es el primer año de la era Donald Trump y creo sinceramente que las cosas no van a ser iguales antes y después del presidente de Estados Unidos. Y nos referiremos dentro de muchos años a este periodo como el comienzo de un cambio de era dentro de las relaciones internacionales en el mundo. No nos cabe, creo, a estas alturas ninguna duda de la influencia tan brutal que está ejerciendo el presidente de los Estados Unidos por todas partes. En unos casos para bien, en otros casos para mal, pero en cualquier caso con una capacidad de intervención en todos los asuntos imaginables, económicos, militares, estratégicos, de relaciones, que es muy difícil el rebajar la importancia que tiene su presidencia. Comenzó esta presidencia con las guerras arancelarias, que ya comentábamos no hace mucho, que su influencia no ha sido tan tremebunda como se preveía, porque ha sido un juego de idas y venidas. Un juego quizá diseñado a priori, en el que se partía de premisas maximalistas que, bueno, pues nos ofrecían una expectativa muy aterradora para el comercio internacional y que luego se han ido rebajando a medida que los Estados Unidos han llegado a acuerdos con los diversos países y las diversas regiones. De tal forma que ahora los niveles arancelarios no se puede decir que sean gigantescos, es decir, comparados con algunos países, aún Estados Unidos tiene mucho margen para poder cargar aranceles, y por otra parte, pues los efectos interiores que se han producido en los Estados Unidos no están siendo para nada devastadores, sino todo lo contrario. Es decir, en Estados Unidos es verdad que lo que preocupa es la inflación, pero ya vimos cómo Scott Bessent parece que va a combatir ese problema sencillamente con el expediente de cambiar en la Reserva Federal el objetivo de inflación. Allí donde pone un 2%, podemos poner entre un 2 y un 3% y nos vamos a quedar tan panchos. Y desde ese punto de vista ya veremos cómo evoluciona también ese frente, el frente de la toma por parte de la administración de Donald Trump de la Reserva Federal. Yo estimo que esto no son cosas buenas para la estabilidad económica de los Estados Unidos, pero en los planes de esta administración está claro que se hace un cálculo de compensaciones. Lo que queremos obtener va a producir costes, esos costes creemos que podemos asumirlos siempre y cuando los Estados Unidos recuperen su capacidad de liderazgo, no solamente en términos militares, sino también en términos productivos. Esto último es algo que no se ha producido todavía. Es decir, no se está observando el crecimiento de la inversión que promete Donald Trump. Acordaos que está todo el día hablando de que van a llegar a los Estados Unidos 21 billones de dólares de inversiones, billones europeos, lo que supondría pues, un incremento del Producto Interior Bruto del 100% si se hubiera producido en un año. Pero es que no se está observando que se esté produciendo tampoco de forma individualizada. Dejadme que voy a grabar estos curiosos hormigueros que se han producido. Las hormigas están aquí haciendo sus colonias. Me parece interesante el filmarlos. Siento la interrupción, señores. Entonces, desde ese punto de vista, queda todavía mucho por ver y de lo que podemos estar seguros es de que las ambiciones de Donald Trump no se van a culminar, no se van a completar en los grados que él, en términos propagandísticos, suele describir. Eso, yo creo que abandonad toda esperanza. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, es verdad que el cambio sí que es profundísimo. Profundísimo, además, especialmente drástico. En dos aspectos de forma fundamental. Uno que nos afecta especialmente a los europeos y otro que afecta a las posibilidades que otros países, potencias pequeñas, incluso países pequeños, están viendo que se abren con estas nuevas políticas internacionales de los Estados Unidos.
En el caso de los europeos, yo siempre he defendido que Donald Trump es una bendición. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de evolucionar y de convertirnos en una entidad independiente. ¿Haremos eso? Este es el asunto. Llevamos toda la vida arrugándonos ante las peticiones y los intereses de Estados Unidos porque Estados Unidos aportaba la defensa frente a nuestros terribles adversarios soviéticos. Adversarios soviéticos que no solamente habían tomado el poder de una buena parte de Europa Oriental, sino que además habían colonizado países europeos concretos. Es decir, los países del este que habían caído sobre la influencia y la esfera soviética eran países claramente colonizados, de tal forma que cuando intentaban elevarse sobre el poder soviético, pues lo que veíamos es que los soviéticos respondían militarmente, como ocurrió en la primavera de Praga y también en Hungría. Desde ese punto de vista, Europa sigue teniendo un miedo enorme a la capacidad rusa. Y la política que se llevó fue la política de tratar de converger con Rusia. Esto es algo que suele salir mucho en las redes sociales, ¿no? La petición de no deberíamos llevarnos bien con los rusos. Sería mucho más interesante que fuéramos aliados de los rusos. Yo creo que todos estos olvidan, los que hacen estos comentarios, lo que fue la Ostpolitik alemana. La Ostpolitik fue una convergencia hacia Rusia. ¿Cómo le ha salido esa convergencia hacia Rusia, por ejemplo, a Alemania? Pues no parece que especialmente bien, porque ese tipo de dependencias, que ya sabéis que yo las califico de asimétricas, porque lo que se observa es como aparentemente el acuerdo nos vincula a todos, pero es cierto que una de las partes tiene una capacidad de influencia, de afectación sobre ti, que es mucho mayor que la que tú tienes sobre él, especialmente en el mundo de la globalización. Pues hemos visto cómo esa asociación a Alemania le ha salido como el culete, y que Alemania tenía que haber pensado, igual que el resto de los europeos, en cómo conseguir su propia independencia. ¿Cómo podemos conseguir nuestra autonomía estratégica? En todos los sentidos. Fijaos que esto implica moverse en muchas dimensiones distintas. Sin embargo, la Unión Europea ha ido profundizando su programa socialdemócrata, que es lo que, en términos característicos, define para mucha gente de izquierdas lo que debe ser la Unión Europea. Cuando hablan de la Unión Europea es un proyecto maravilloso, tal, lo que están diciendo es todo esto es así porque es un proyecto socialdemócrata. Yo ya sabéis que soy más conservador liberal y que pienso que esa vía acaba ahogando la capacidad creativa y la iniciativa de los países, y en este caso de las regiones, una región tan extensa como la Unión Europea. Y eso se ha estado viendo. Estamos ahora mismo en la Unión Europea en un proyecto que tiene muy difícil futuro, y tiene muy difícil futuro en el asunto demográfico y también tiene muy difícil futuro en el asunto militar y también tiene un difícil futuro en el asunto económico, porque ahora se demuestra lo dependientes que somos y la incapacidad que tenemos de poder disuadir a grandes potencias para que no nos toquen las narices. Con lo cual la gran potencia que puede ser potencialmente la Unión Europea, pues queda disminuida. Ese sería uno de los elementos. El segundo elemento, como os decía, es el ejemplo o las posibilidades que observan de forma creciente diversos países, también diversas regiones, con el cambio de política exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos lo que ha hecho ha sido retirarse en cierto modo a sus cuarteles de invierno. No de forma total, porque es plenamente consciente de lo importante que es el resto del mundo para su propia prosperidad. Es decir, las relaciones económicas siguen haciéndose con todo el mundo. Y uno depende también de que el resto de las potencias no le arrinconen a uno, no le vayan expulsando de aquellas zonas en las cuales uno puede conseguir el crecimiento económico. Y desde ese punto de vista, esa retirada estratégica que busca, como sabemos, el que los Estados Unidos se puedan concentrar en el frente del Indo-Pacífico, pues implica al mismo tiempo que esa vocación de los Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial, de ser un policía que vaya vigilando que el resto de los países vayan aproximándose a los moldes democráticos
porque efectivamente eso simplificaba enormemente la relación de Estados Unidos con todos esos países y facilitaba también una relación privilegiada para los Estados Unidos con todos estos países, pues eso se ha terminado. Entonces los Estados Unidos ya no quieren ser policías, ya no quieren ir a decirle a la gente, oiga, usted tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello. Es verdad que, y ahora lo hablaremos, está el asunto de la doctrina Monroe, no Monroe, pero entendedme lo que quiero decir. Los Estados Unidos ya no se van a meter, oiga, usted es poco democrático en África, oiga, usted es poco democrático en el sudeste asiático. Más bien, vamos a llegar a acuerdos, usted sea más bien lo que quiera, parece que eso le gusta a las autocracias en su relación con otras autocracias, ¿por qué no? Va a resultar lo mismo con los Estados Unidos, ¿por qué no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a atender a los intereses comerciales y no me voy a tener que pringar en mandar tropas, en hacer cosas raras, que además me desgastan mucho en términos económicos. Yo creo que eso muchos lo han visto también como una especie de permiso. Ah, bueno, si los Estados Unidos no se van a personar por aquí y resulta que a través del proceso de la globalización yo he incrementado mi capacidad económica de forma significativa, ¿por qué no puedo intentar conseguir mis objetivos a través de la fuerza? Por ejemplo, mis objetivos de recuperar aquella zona geográfica que tradicionalmente he reclamado como mía. Pues esto es una realidad que yo creo que estamos viendo, o es bastante evidente, a nuestro alrededor, porque lo hemos visto ya en unos cuantos episodios. Lo hemos visto en el caso de Tailandia y Camboya, lo hemos visto en el caso de Pakistán y la India, lo hemos visto en el caso muy reciente entre Arabia Saudita y Emiratos. Es decir, que aquí estamos viendo una pauta que yo creo que emana directamente de ese cambio de posición por parte de los Estados Unidos. Es cierto que podríamos, dentro de esa misma derivada de esta historia, que los Estados Unidos están cambiando su forma de tratar al mundo, podemos meter el asunto de Hispanoamérica. En Hispanoamérica, o en general en todo el hemisferio occidental, es decir, el continente americano desde el norte, desde el círculo polar ártico hasta el círculo polar antártico, ahí vemos también un cambio de política que sí es claramente intervencionista. Pero dentro de esas pautas que se ha marcado Donald Trump de que no quiere meterse en guerras, en follones. ¿Por qué digo esto? Por el caso de Venezuela. El caso de Venezuela se está llevando de una forma claramente paralegal, por no decir alegal, pero por otra parte de una forma que es menos confrontativa de lo que pudiera parecer. No parece que Estados Unidos esté en la tesis de invadir Venezuela, de ir al terreno en Venezuela y quitar a Maduro. Sin embargo, sí están en la presión hacia Maduro y su círculo de forma directa y violenta. Creo que es una distinción muy significativa. Y a mí me da que lo van a conseguir. O sea, yo creo que Maduro caerá este año. Ya sé que estoy haciendo política prospectiva, adivinatoria, pero a mí me parece que es así. Yo creo que Maduro caerá y habrá cambio de régimen en Venezuela. Estados Unidos van a presionar mucho para que América gire en términos ideológicos hacia los Estados Unidos. Y por lo tanto, que los propios gobiernos sean los que frenen la entrada de los adversarios. En Venezuela, los adversarios que habían entrado pues, eran desde China hasta Irán, pasando por Rusia, obviamente. Entonces, yo creo que eso es algo que los Estados Unidos van a conseguir. Luego se le está poniendo de cara en términos electorales. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, Salvador ya estaba, y lo hemos visto en el caso de Argentina, que además este año, después de 2 años de gobierno, ha consolidado enormemente el proyecto de Javier Milei. Y lo ha consolidado gracias también a la intervención de los Estados Unidos. Estados Unidos ha estado al quite en una situación económica que hacía pensar a los inversores internacionales que el caso argentino volvía a repetir sus mismos errores de siempre y que por lo tanto no existía esperanza, que había que salir de allí con el dinero a toda velocidad. Y los Estados Unidos han parado, han frenado eso con el famoso repo que estabilizó la situación económica, le quitó las ganas a los inversores de sacar sus ahorros
invertirlos en dólares y sacarlos del país, y por lo tanto evitó una devaluación y que Argentina se precipitara otra vez en una espiral inflacionista. Ahora está por ver si la parte sustancial del proyecto del gobierno de Milei empieza a operar su efecto. Yo creo que sí, porque porque yo confío mucho en la capacidad creativa de los seres humanos y en su inagotable tendencia a no dejarse morir de hambre. Entonces el ingenio irá surgiendo en el sentido de que la gente buscará cómo satisfacer necesidades de sus conciudadanos argentinos de la mejor forma posible, y la función empresarial irá haciendo crecer los negocios. Es cierto que ahora entiendo yo que el gobierno argentino estará pensando en cómo podemos desde el Estado promover, no solamente quitar obstáculos, sino también el ayudar a que los empresarios sean más productivos. Es decir, qué tipo de inversiones se tienen que realizar desde el Estado en términos de infraestructuras. Pero yo no sé exactamente, o sea, esto no, aquí me estoy lanzando a dar una opinión, no sé exactamente cuáles son las ideas que tiene el gobierno de Argentina, y porque no lo he estudiado, y cuáles son los proyectos de inversión en infraestructuras que pueden rondarles en la cabeza, si es que eso les parece bien, si es que eso no es excesivamente estatalista o intervencionista. Pero creo que es ahora cuando hay que jugar al crecimiento económico. Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es efectivamente una gran reacción de la sociedad, pero ahora hay que consolidar esa reacción, dar facilidades para que ese crecimiento económico se dispare. Y bueno, yo creo que en esa parte el Estado puede ayudar en términos de productividad. Así que efectivamente aquí nos encontramos con un intervencionismo más clásico por parte de Estados Unidos. Luego están los problemas que, como os digo, ha suscitado y que ya veremos, unidos a otros problemas que existen en determinadas regiones, hacia dónde nos van a llevar. El año pasado fue el año del conflicto entre República Democrática del Congo y Ruanda, es decir, la intención que tiene Ruanda y Paul Kagame de apoderarse de todo el noreste, mejor dicho, de República Democrática del Congo, rico en todo tipo de minerales estratégicos, a través principalmente de la milicia M23, que como sabemos es una milicia de carácter tutsi, que se crea en buena medida como una reacción a las milicias o la importante milicia Hutu que existe también en la región, sin hablar de otros movimientos diversos. Por ahí se ha aparecido Donald Trump a promover la paz a través de la amenaza de aranceles, pero yo estimo que la amenaza de aranceles tiene un límite, tiene un techo, y que a partir de un momento, pues muchos de estos actores no le tendrán miedo a ese asunto y harán cálculos coste-beneficio y seguramente llegarán a la conclusión de que a ellos lo que les interesa es ir más lejos en sus ambiciones territoriales, de conseguir territorio, que en la idea de seguir comerciando con Estados Unidos, porque cada caso es distinto y el comercio con Estados Unidos es distinto también para cada uno de los países. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas claramente que ha pasado en África y que no está cerrado del todo y que también nos acompañará durante este año. Otro problema es el del crecimiento del yihadismo y cómo enfrentarlo. Después de los golpes de Estado en los países importantes del Sahel y la formación de la Alianza de Estados del Sahel, pues ahí lo que tenemos es que ese acuerdo y el meter a los rusos dentro de la ecuación no han cambiado mucho la circunstancia y los yihadistas siguen avanzando y siguen teniendo capacidad para retar a estos estados que son en realidad débiles. Se ha frenado uno de los golpes de Estado que podría haber sido fundamental para la configuración de toda esa región, que fue el de Benín, porque Benín es la salida al mar de estos países, claramente la salida al mar de Níger. Ya os contaba yo sobre el oleoducto financiado por los chinos que desemboca en Benín y que lleva el petróleo del sur de Níger hasta el mar. Y bueno, pues, un golpe de Estado allí hubiera cambiado mucho las reglas del juego. Lo cual también nos muestra
que Nigeria sigue teniendo bastante fuerza. Ya veremos en el futuro también cómo va evolucionando eso, es decir, cómo evoluciona primero la fuerza de los movimientos yihadistas y también la capacidad de estas juntas militares de producir crecimiento económico y prosperidad. Yo soy pesimista en cualquiera de las dos opciones. Ya se les van escuchando, por ejemplo, a Simi Goïta hacer discursos muy socializantes, porque no le va a caer más remedio que ir a esa deriva para tratar de mantenerse en el poder, dándole algún tipo de ilusión a sus habitantes, si es que no les puede dar alimento y prosperidad. Y por otra parte tenemos también el bombardeo de los Estados Unidos cerca de la frontera entre Camerún y Nigeria, me parece que fue, atacando a miembros, supongo, de Boko Haram o del Estado Islámico, porque todas esas regiones están muy metidas estos movimientos yihadistas. Aquí el gobierno de Nigeria reaccionó apoyando los ataques, como si hubiera dado permiso a los Estados Unidos y hubiera una especie de concertación, pero yo creo que fue realmente un movimiento de Bola Tinubu, presidente nigeriano, para lavarse un poco la cara, ¿no? ante lo que era una clara violación de la soberanía de Nigeria. Todos sabemos, porque lo hemos hablado también, ha sido cuestión tratada este año en el canal, que en el sureste de Nigeria, en la región de Biafra, pues existe una gran concentración de movimientos evangélicos y que el juego este de dividir Nigeria es algo que yo creo en los Estados Unidos se vería con buenos ojos, y que Biafra se extinguiera porque además tendrían el dominio del delta del río Níger, que es donde está el petróleo, en Nigeria. Con lo cual, miel sobre hojuelas. Ya se le uniría el petróleo de ahí al petróleo de los venezolanos, porque si Venezuela cambia de régimen, está claro que con quien van a hacer acuerdos económicos va a ser con las empresas petrolíferas de Estados Unidos. Otra cuestión que ha sucedido durante el año ha sido la paz en Gaza. La paz en Gaza es un intento de reconfiguración de Oriente Próximo, pero que tiene muchas posibilidades de fallar, porque todo se basa en el concierto económico de las naciones colindantes, no tanto en la solución del problema. Yo ayer hablaba de cómo calificaban los iraníes a Israel, ¿no? El perro rabioso, y decía que bueno, los israelíes no se van a detener y que ya están planificando bombardeos al programa de misiles balísticos de los iraníes. Muchos me han respondido: Óscar, qué vergüenza, eres un antisionista. Bueno, cada vez que uno critica a Israel o dice cualquier cosa mínimamente crítica de Israel, es un antisionista. Y vamos, poco menos que un defensor del Holocausto. Pero no es esto lo que yo quería decir. Lo que quería decir es que Israel efectivamente no ha dado por cerrado el conflicto, que Israel, su objetivo, vamos a ir a Israel, el gobierno de Netanyahu no ha dado por cerrado este conflicto y que su objetivo sigue siendo el mismo. Si puede vaciar Gaza y anexionarse la Cisjordania, eso sería el cierre del conflicto para ellos. El cierre del conflicto para Netanyahu no es llegar a un acuerdo con los palestinos y crear un Estado palestino. Eso es obviamente una ingenuidad mía. Yo no sé si alguno de vosotros también tiene ese deseo de que, oiga, esta gente viva en paz, que unos tengan su Estado y vivan más o menos civilizadamente, aunque sea a espaldas unos de otros, pero no es ese el objetivo que persiguen unos y otros. El objetivo que persiguen unos y otros, si pueden, es eliminar al adversario. Jamás siempre ha querido exterminar a los judíos, e Israel no ha querido exterminar a Hamás. Lo que sí ha querido es producir las condiciones necesarias para que los palestinos se vayan por su propia voluntad. Y de ahí los enormes crímenes de guerra. Pues matar 70.000 personas en la guerra de Gaza no me parece justificado, o sea, desde ningún punto de vista. Es que resulta que los de Hamás se amparaban detrás de los ciudadanos. Creo que eso no te ampara para producir semejante mortandad. Sobre todo, como se ha visto, sin eliminar a tu adversario, porque tu adversario sigue por ahí, ahora mismo no dominando lo que queda de la Franja de Gaza. Entonces, lo que vamos a ver probablemente en el próximo tiempo va a ser que, como los de Hamás no quieren desarmarse y los de Israel no quieren que se desarmen, más tarde o más temprano esto volverá a reabrirse, este melón se reabrirá. Igual que está pasando con Irán. Ya os hablaba ayer de las manifestaciones en Irán. Dios quiera, Dios quisiera que esas manifestaciones lograran una transformación política en Irán y que cayera el régimen de los ayatolás, ese abyecto y asesino régimen.
pero como es abyecto y asesino, yo tengo miedo de que el régimen reaccione con violencia. Que en algún momento diga, se nos está yendo esto de las manos, y que como hasta ahora no ha hecho una represión hasta donde la puede realizar, empiece a realizarla. ¿Por qué? Porque, como os decía ayer, tienen demasiados intereses económicos como para evitarlo. Y ya veremos. La situación en Irán, en todos los sentidos, ayer lo comentábamos, es bastante peliaguda. Pero es curioso también que en esta situación de debilidad de Irán, que es pues, el gran tocapelotas de la región, resulte que ni siquiera los incentivos enormemente atractivos de la economía pues hagan que los países de la península arábiga que van... ¡Jo! Esto no lo había visto yo. Me voy a poner de espaldas para que lo veáis, porque es uno de vez en cuando se viene por aquí, por el bosque, y se encuentra cosas como esta, fijaos. Esto es casi como si fuera una catedral. A ver, Óscar, enséñalo. ¿Veis? Esto es un árbol que se ha partido por la mitad. Fijaos. ¿De dónde viene este árbol? Pues viene este pino. Este enorme pino que en una tormenta se quebró por la mitad. Que se partió. Vaya, vamos a echarle un vistazo así un poco en la distancia. Dejadme que os lo enseñe, porque mola un puñado esto. Fijaos, qué maravilla. Tremendo. Cómo cascó en mitad de la tormenta que tuvo que ser tremenda, porque fijaos cómo se partió y a dónde cayó. Muy tremendo. Como os decía, este no le había visto ya. Mira que yo por aquí me paseo por todas partes. Pero este me ha molado, me parece una cosa espectacular. Entonces, ni siquiera parece que los intereses económicos están haciendo que las monarquías del Golfo pues refrenen sus ambiciones, especialmente Emiratos, que como hemos visto ha tenido que ir a Arabia Saudita un poco hasta el extremo para obligar a los emiratíes a dar un paso atrás en Yemen. Toda esa zona es una zona en movimiento, en la que Emiratos efectivamente ha dejado entrar a un adversario tradicional, que es Israel. Israel yo creo que se va a aposentar ahí. ¿Conseguirá Israel con el reconocimiento de Somalilandia, que Somalilandia en algún momento acepte ciudadanos palestinos en esa región? ¿Ese plan puede llevarse a cabo? Exactamente cómo se configuraría ese plan. Yo es una cuestión que evidentemente no tengo clara, pero que estoy seguro que hay gente mucho más lista que yo en Israel que la ha pensado. Porque si hay algo en Israel es gente lista y bien preparada. Entonces, desde ese punto de vista, ahí nos vamos a encontrar también con algunas sorpresas interesantes durante el año que viene. ¿Qué otras cosas más han pasado en el mundo? Como estamos cerca de la región, bueno, pues estamos viendo lo que es el acomodamiento de Siria. Siria está siendo acomodada tanto por los europeos como por los Estados Unidos, como obviamente por Turquía. ¿Qué futuro tiene eso? Bueno, el futuro de que van a resurgir de forma habitual los enfrentamientos entre las diversas sectas. Ya pasó el otro día también un enfrentamiento con los alauitas. Nada que sorprendernos. Esto lo vamos a ir viendo de forma repetida una y otra vez. No creo que nos tengamos que sorprender porque eso ocurra. Pero es muy posible que Siria permanezca más o menos estable porque existen muchos intereses económicos para que eso suceda. Y entonces, con el apoyo económico de las monarquías del Golfo y el militar de Turquía, yo creo que se estabilizará y tendremos pues algo parecido a lo que había en Líbano, que es un equilibrio inestable, pero que puede vivir equilibrado durante decenios, hasta que las tensiones se acumulen y de repente algo haga explotar otra vez el asunto. Obviamente nos quedan las cuestiones del sudeste asiático. Vamos a ver cómo evoluciona la economía china. No está pasando el mejor de los momentos, esa es la verdad. Entonces es algo que yo creo que a todo el mundo le tiene un poco con la mosca detrás de la oreja, aunque la inercia y la capacidad productiva de China les va a salvar de muchas cosas. Así que bueno, hasta que China empiece a sufrir intensamente de su declive demográfico y de lo que ha ocurrido en el sistema inmobiliario, pues yo creo que tardará todavía algún tiempo. Todavía la seguiremos viendo crecer
de forma muy importante y posicionarse en términos militares de manera muy importante. ¿Qué pasará con Taiwán? Pues eso está por ver. Hemos hablado mucho de esa cuestión también este año, especialmente de cómo eso está afectando a los países de la región y especialmente a Japón, en lo que yo creo que acabará desembocando en la necesidad de Japón de cambiar el artículo 9 de su constitución, rearmarse y seguramente anunciar en algún momento que van a hacer una prueba nuclear. No me extrañaría nada. Pasa que es cierto que en términos legales tienen que pasar muchas cosas antes, pero quizá tengan ya pensado cómo saltárselas. Porque lo que es cierto es que ahora mismo necesitan el tener una capacidad de disuasión absoluta con su vecino. Estamos aprendiendo mucho todo de lo que está pasando en el mundo. Todos estamos aprendiendo mucho. Y, por ejemplo, de lo que pasa entre Estados Unidos, Europa y Rusia. Estados Unidos, Europa y Rusia, he dicho bien. Los demás también aprenden. Europa está vendida sin una disuasión nuclear. Y por lo tanto yo creo que los japoneses están pensándoselo muy en serio. Y como esta gente es gente seria, pues yo me huelo que este año va a ser un año interesante en ese sentido. Y ya que hablamos de Europa, Estados Unidos y Rusia, hay que hablar de Ucrania. ¿Terminará la guerra de Ucrania? Bueno, ahí tenemos dos cuestiones. Una, si los Estados Unidos van a seguir vendiendo armamento. Si lo van a seguir vendiendo, la guerra puede durar todavía mucho tiempo, a menos que la estrategia ucraniana de ir atacando las posibilidades de la industria petrolífera rusa hagan que los rusos empiecen a evaluar en términos de coste-beneficio si la situación que les están planteando ahora mismo de alto el fuego les conviene. Porque al fin y al cabo para los rusos esto sería detener el problema durante un periodo de tiempo. Más tarde volverían, porque efectivamente esta situación no se ha terminado. Es decir, la guerra de Ucrania, en lo que está ahora, no es el final de la guerra deseada por los rusos. Los rusos quieren Ucrania. Y más tarde o más temprano esta historia volverá. Es por eso que los ucranianos dicen, denme tiempo, denme garantías de seguridad de 50 años para que yo me pueda fortalecer. Y entonces pueda hacer aquí lo suficiente para que los rusos se piensen si un nuevo ataque les sería rentable. Y ahí, no sé yo, si Donald Trump es el mejor interlocutor para conseguir esto. Más bien no, ¿verdad, chicos? Pero bueno, esa es la situación. ¿Podemos llegar también a un alto el fuego? Sí. Sí, perfectamente. Si se le dan las garantías a Ucrania y se le dice, mira, yo realmente me comprometo, a través del Congreso de Estados Unidos, a personarme aquí en caso de que te ataquen, pero a cambio yo voy a reconocer que el Donbass y Crimea son rusos, a lo mejor eso te vale. Y entonces Ucrania, pensando en el futuro, dice, mira, pues vamos a parar aquí, hemos ganado ese colchón temporal que nos permite fortalecernos y que a lo mejor enseña algo a los europeos y estos también se fortalecen. En cuyo caso, el futuro para los próximos 100 años podría ser bastante mejor. Los Estados Unidos a lo mejor le sacan que ese periodo de defensa sean menos años, 25 quizá. Ya sabéis que los Estados Unidos ofrecían 15. Y bueno, esos 25 años serían los que tendría la Unión Europea para conseguir algún tipo de unión política referente a defensa y política internacional. Además de culminar lo que es natural en la Unión Europea, que es la unión económica. Bueno, pues eso podría pasar. ¿Va a pasar? En el caso europeo lo dudo. Lo dudo. Pero en el caso ucraniano no lo dudo tanto. Creo que el caso ucraniano, si le dan tiempo, lo aprovecharía. Y bueno, el asunto ya quedaría postergado a un futuro que está más o menos lejano. Vete tú a saber dónde estaremos todos dentro de 25 años. Especialmente yo, que ya seré un anciano vetusto. Entonces, desde ese punto de vista, veríamos. ¿Y me he dejado algo? Hemos hablado de Japón, de China, hemos hablado... Bueno, de la India hemos hablado poco hoy, pero hemos hablado mucho durante este año. Porque la India continúa en su proyecto. Ya veremos qué pasa en las próximas elecciones. Pero yo preveo que Narendra Modi va a seguir dominando
la esfera política o el plano político en la India y que por lo tanto su programa de hacer de la India una gran potencia va a continuar. Más lento, efectivamente, que lo que ha sido el progreso económico de China, pero yo creo que la India sigue siendo ahí un actor especialmente importante en su intención de desgajarse y poder hablar de tú a tú al resto de las grandes potencias. Y poco más, señores. Podríamos haber hablado de otras cosas. Han sido 500 vídeos durante el año, ya se dice pronto, 360 vídeos y 140 directos. Es verdad que entre los vídeos ha habido repeticiones, pero casi todos los días hemos tenido vídeo, a veces hemos tenido 2. Es cierto que también este final de año hemos tenido pocos, pero un esfuerzo interesantísimo que a mí me llena de satisfacción, principalmente por saber que no hablo solo, que no soy un loco que va por el campo hablando solo, sino que por ahí hay una comunidad muy grande de personas que estáis al otro lado y que, bueno, pues deseáis pensar los problemas geopolíticos conmigo. Porque no me creo yo que este canal sea un canal que configura opiniones. No me lo parece. Me parece que aquí os asomáis muchos de tendencias muy distintas a pensar los problemas geopolíticos conmigo y a disentir de cómo pienso yo los problemas geopolíticos, cosa que es lo que yo hago también, o sea que lo hago hasta conmigo mismo. Pero es muy satisfactorio, sigue siendo muy divertido. Es verdad que hay días que me pesa porque el trabajo diario para preparar un vídeo es importante, pero en esta forma de hacer directos se me ha simplificado en términos de tiempo. Pensad que yo soy el que lo hace todo. Pero ahí está mi agradecimiento a todos vosotros por no dejarme solo y porque os asomáis aquí pues tan a menudo para ver qué es lo que pienso o qué es lo que yo puedo entender, puedo aprender de lo que ocurre por el mundo. Ya os deseaba ayer un feliz año nuevo, os lo deseo también hoy, que sople el viento a vuestro favor y que no os pase nada malo. Ese es mi deseo para todo el mundo cuando llegan estas fechas. Porque todos sabemos que esa estabilidad de la vida no tiene precio, no tiene precio. Y cuando eso se quiebra y la vida se acelera, a veces puede ser tremendo, puede ser muy difícil. Espero que no estéis en esa situación. Si lo estáis, mucho ánimo. Todos hemos estado en esa situación más de una vez. Espero que este año además haya muchos viajes, por lo menos a montañas, y que nos lo pasemos bien en eso. Y voy a saludar a un vecino. No le puedo saludar. Ahí va mi vecino Fernando, que es uno de estos que corren 100 kilómetros. Hola, Fernando. Buenos días. Feliz año. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Bien. Hala, sigue entrenando. A los pequeños perrillos. Ya veo. Les hacía falta salir de paseo. ¿Alguna medición? No, estoy grabándome un vídeo para el canal. Bueno, me apetecía desearte. Perfecto. Seguro. ¿La familia bien? Estupendamente. A vosotros también, porque veo a tus chavales Sí. a menudo, o sea que Todo con tranquilidad. lo que tiene que ser, Si tío. te digo de verdad, con ganas de que ya pase un poquito la vorágine Está a punto, está y a punto. volver a la normalidad, entre comillas, un poco. Pero bueno. Venga, Que que entrenes bien. Hasta luego. Bueno, chicos, pues eso, y que nos vemos muy pronto.